remisivas al Código Procesal Civil, sin tener en cuenta que la naturaleza de las pretensiones que se discuten en el fuero laboral pues tienen un contenido distinto. Instituyen distintos tipos de procesos cuando la tendencia moderna apuesta por un proceso laboral único. Si ustedes revisan la nueva ley de proceso del trabajo, hay el proceso ordinario, el proceso abreviado, de ejecución, etc. ¿No? Cuando debemos apuntar por un proceso único, audiencia, de conciliación de pruebas y sentencia, como ocurre en otros países. Y luego pretende también solucionar la carga procesal, ¿no? La carga procesal transfiriendo competencias a los jueces de par letrado, que ya están demasiado congestionados. Y en su mayoría los jueces de par letrado no son jueces especializados en temas laborales. Y eso sacrifica la especialidad y obviamente también la calidad del servicio judicial. ¿Qué proponemos como propuestas finalmente? Como propuestas. Primero, un proceso laboral inspirado en los principios de oralidad, inmediación, concentración, celeridad, simplicidad y gratuidad. Segundo, un proceso laboral único. Tercero, un proceso laboral en instancia única, como hay en otros países. Esto seguro puede merecer una crítica, ¿no? Como instancia única. ¿Y dónde está el derecho al recurso? La instancia plural, ¿no? Los alegatos de segunda instancia, ¿no? De repente es un atrevimiento de mi parte. Pero lo que me pregunto, si muchas veces en temas laborales la situación es clarísima. Por eso los jueces deben tener pues un gran sentido, ¿no? Diría pues que deben ser creativos, innovadores, sobre todo para conciliar a las partes. ¿Por qué instancia única? Es que en primera instancia ya las partes ya discutieron todo. Había una contestación, había una demanda, perdón, había contestación, ¿no? Alegatos en la audiencia, han actuado sus medios probatorios, ¿no? Entonces ha tenido la oportunidad de inmediación procesal, ¿no? De preguntar a las partes, y antes de sentencia igual, ¿no? También ha tenido la oportunidad de formular sus alegatos. La pregunta, en mi opinión, no hay necesidad que estos temas se sigan discutiendo en segunda instancia como hasta ahora se produce. Y muchas veces, y esto no es crítica, ¿no? Lo que estamos en segunda instancia como jueces de apelaciones o las salas superiores en el caso de nuestro país, muchas veces esas vistas de la causa, esas audiencias son estériles, innecesarias. Los abogados no conocen el caso y repiten lo que ya se discutió en primera instancia. Entonces, al proponerles un proceso laboral en instancia única, creo que en mi opinión no estamos sacrificando estos principios de derecho de defensa, de impugnación, de instancia plural, etc., ¿no? Y los procesos serían mucho más rápidos. Otra propuesta es que procesos laborales especiales para la tutela de los derechos fundamentales, la acción de amparo, la acción de cumplimiento en materia laboral y de seguridad social. Solamente en la ley procesal actual se instituye la acción popular, pero estos procesos de garantía aún no están instituidos en la nueva ley procesal de trabajo. Otras propuestas, ¿no? Para una reforma más profunda, ¿me entiendes, no? La demanda igual, ¿no? Como en otros países, no es creación mía, ¿no? Debe ser la única pieza por escrito. La contestación debe ser oralmente durante el acto de la audiencia. La reconvención, ¿no? Que es improcedente según la ley actual, la ley procesal actual, con las excepciones que por ley deben establecerse, ¿no? Debe admitirse.
Luego la celebración del juicio en audiencia única, ¿no? Conciliación activa probatoria y sentencia, no como actualmente hay hasta 2 audiencias. Y en segunda instancia, lo que les proponía, ¿no? La supresión de la vista a la causa, el informe oral, por las razones que les he dicho, ¿no? Y excepcionalmente a los abogados puede concederse el uso de la palabra, atendiendo a la complejidad de la causa en cuestión. Luego el carácter extraordinario excepcional del recurso de casación en materia laboral, dirigido a la unificación de doctrina jurisprudencial. Y finalmente, el carácter vinculante de las sentencias de materia laboral de la Corte Suprema, cuando así lo exprese la misma, precisando los alcances o el carácter normativo de estos. Entonces, amigos, en resumen, si bien en el caso nuestro ya contamos con un instrumento procesal laboral inspirado en los principios que he mencionado de oralidad, simplicidad, concentración, publicidad, si bien que hay grandes avances, que esto ayudará pues para que haya una pronta impartición de justicia, no obstante yo considero pues que las propuestas que los alcanzo merecen su discusión, y en todo caso pues en este foro lanzo esas ideas para que esto sean discutidas y finalmente esto nos permitirá pues ir mejorando nuestra legislación procesal en materia laboral. Todo esto con el propósito de alcanzar, ¿no?, a los usuarios de la justicia laboral, a los trabajadores, de que cuenten con una respuesta rápida del Poder Judicial. Como decimos siempre, una justicia tardía no es justicia. Y los jueces tenemos el deber, el imperativo, de dar una respuesta sin dilación, sin demora, y una respuesta ajustada a la ley y a la Constitución. Muchas gracias. Es el nuevo juez instructor de trabajo. Dicha ponencia estará a cargo del doctor Francisco Gómez Valdés. El doctor Francisco Gómez Valdés es doctor en Derecho, con mención en Derecho de Trabajo por la Universidad de París, actual miembro de la Comisión de Trabajo del Congreso de la República y miembro consultor de la Comisión encargada de la elaboración de la Ley General del Trabajo. Profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y de la Unidad de Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad de Huánuco y la Universidad San Martín de Porres, para quien solicitamos un fuerte aplauso. Voy a tratar de efectuar toda una reseña, muy breve por cierto, para tratar de entender por qué razón de pronto un juez de trabajo debe y tiene que convertirse en un nuevo juez instructor de tipo social. El derecho del trabajo nace conforme de conocimiento general a raíz de la primera revolución industrial, y será entonces que se va a encontrar los trabajadores y por cierto también los empleadores con una gran encrucijada, a saber, la inexistencia de jueces que tuviesen que ver con la tramitación de los problemas que se iniciaron tan luego el industrialismo hizo su aparición. Por lo tanto, el primer problema que se va a encontrar precisamente fue la inexistencia de un órgano jurisdiccional llamado a resolver ese tipo de controversias que ya empezaban a iniciarse. No hubo mejor idea que hacer que los jueces ordinarios, a través de sus procedimientos, llegaran a efecto la tramitación de estas controversias. Pero esa tramitación con un procedimiento absolutamente inadecuado, que como lo escuchamos en la conversación de ayer, alguno de los participantes expresó algo que es muy cierto. Los jueces por entonces compraban el título para ser juez. Por lo tanto, esa suerte de adquisición mercantilista de un oficio o de una actividad pública
era indudable pues que no iba a calzar de manera alguna con este nuevo procedimiento que se veía venir. Fue fundamental la actividad legal que nosotros conocemos y sobre todo codiguera que conocemos nosotros de Napoleón Bonaparte. Pues bien, fue él el que va a crear en 1806 una institución a quien llamó los jueces prudentes. Estos jueces prudentes, porque no se conocía realmente que el trabajo tuviese las características que actualmente le conocemos, pero ya era un indicador, esa calificación, de poder entender realmente de qué estábamos hablando. Y es que estábamos hablando de otro juez, aquel juez parsimonioso, aquel juez que simplemente escuchaba a las partes y un buen día resolvía la controversia. Era pues alguien que no podía continuar dentro de esta tarea. En segundo lugar, el señor Bonaparte entendió que era imprescindible la especialización de esos jueces. Y por esa razón, al lado de un juez profesional, colocó tanto a un juez de los trabajadores y a otro de los empleadores. De manera que ese tribunal tuviese la virtud de desenvolverse dentro de los parámetros que solamente un juez social pudiera y puede finalmente discernir. El mundo, pues, dentro de este dominio había cambiado totalmente, porque de aquel juez parsimonioso ingresamos a un juez que tiene otras habilidades, que tiene otro tacto y sobre todo que tiene una función social que hasta entonces se ignoraba. Por esa razón, el procedimiento laboral ha venido siendo, a través de todos los tiempos, probablemente la sinergia jurídica o jurisdiccional que se ha tenido con el afán de hacer que se despierte el procedimiento. Y se ha despertado precisamente porque se ha encontrado jueces con un perfil absolutamente especial, llamado fundamentalmente a tratar de ver los asuntos que tienen que ver finalmente con la solución rápida de un problema que en todos los casos tiene un carácter alimentario. La nueva ley retoma en buena medida todas aquellas posiciones o filosofía que Napoleón estableció desde sus inicios, porque ese procedimiento que él creó fue estrictamente oral. Y esa oralidad, que es una de las características fundamentales del actual procedimiento, es pues el que se ha tratado de recuperar. Porque aquí el profesor Melgarejo habló de que ya el año 80 esa oralidad formaba parte de la actividad del procedimiento nuestro. Hago una pequeña aclaración. En realidad no fue el año 80, fue el año 36. El 23 de marzo de 1936 ya nosotros tuvimos un procedimiento estrictamente oral. Y la oralidad era prácticamente la forma natural de cómo los procedimientos laborales, a la usanza de lo que venía ocurriendo en todas partes del mundo, se llevaba a cabo. Y dentro de esa nomenclatura, esta nueva ley, en primer término, establece un patrón de referencia para llevar adelante lo que se conoce como la colaboración ante la justicia. Los abogados tenemos en realidad una misión cuasi social. Y esa misión cuasi social tiene que ver ahora con este nuevo procedimiento que nos obliga a tener un cambio de actitud, pero también un cambio de aptitud, porque el principio de veracidad termina siendo el elemento central que va a contribuir por parte del abogado, que es quien interpone la demanda, para que ese procedimiento
pueda dirigirse dentro de un ambiente, hago un pequeño paréntesis, no sé si el señor magistrado supremo o perdón, constitucional, sí, le damos la bienvenida, doctor, realza su presencia. Sí, realza su presencia, doctor Ortega. Entonces decía que la función pública del abogado en este dominio, para los fines propios de la colaboración que se exige con la justicia, se hace más que evidente. Porque la demanda tendrá que ser necesariamente una demanda veraz. Y esa veracidad pasa necesariamente porque se tenga que tan solamente reclamar aquello que no solamente le pertenece a la parte que está en el litigio, sino que adicionalmente se va a tener que tener en consideración, en primer lugar, que es un presupuesto de la demanda con este nuevo procedimiento presentar los honorarios. Y eso nunca se había hecho en nuestro país. Jamás al abogado se le había protegido dentro de este dominio. Había que hacer otro procedimiento de pago de los honorarios para que el abogado finalmente pudiera ser honrado el derecho laboral que indudablemente había correspondido ejercitar. Esta ley reivindica en forma directa la situación del abogado. Y esa reivindicación es de suyo importante, porque si es un extremo de la demanda, ese extremo tiene que estar necesariamente avalado no solamente con la verdad, sino adicionalmente con el deseo de que, teniendo en consideración que este procedimiento es laxo, esa laxitud obliga necesariamente a que se tenga que simplemente reclamar lo que corresponde. Pero no solamente es el reclamo que corresponde, sino que tenemos que ir a la esencia del reclamo. Vale decir, esa ley nos obliga fundamentalmente a tener que ser concreto, y ya lo dijo un expositor anterior, tenemos que ir al punto, tenemos que ir a la esencia del reclamo, tenemos que ir fundamentalmente a lo que es la razón primordial de la reclamación. Vale decir, todas aquellas acciones acrobáticas, todas aquellas demandas que se vayan o tengan que irse por las ramas, están realmente condenadas al fracaso. Y por eso es que esta nueva ley, dentro de esa colaboración, adicionalmente exige o ha impuesto una serie de reglas de conducta que van a tener que ser administradas por el juez de la causa. Y esa administración es importante porque descansa en dos principios. El juez tiene un poder de información, pero también tiene un poder jurisdiccional. Y debido a que este procedimiento, conforme lo veremos seguidamente, descansa en un diálogo, ese diálogo finalmente, para que sea fructífero, debe conllevar a que la transacción o la conciliación del proceso sea una de las variables más imprescindibles que el señor juez va a tener que desenvolver dentro de este procedimiento, debido fundamentalmente a esos dos principios que son a través de los cuales se va a tener que regular este procedimiento. Por lo tanto, no solamente es la colaboración per se, que está vinculada fundamentalmente con la apreciación que el abogado tiene de sí mismo, de ser un colaborador eficaz de la justicia, sino tiene adicionalmente que ver por el hecho fundamental de que solo va a discutir el fondo del asunto. Y hablar del fondo del asunto implica pues conocer la ley, implica conocer los usos y costumbres, las negociaciones colectivas, tiene que ver con la jurisprudencia, sobre todo aquella que es vinculante, el overruling que pudiera presentarse en el camino respecto de esa anterior jurisprudencia, tiene que ver con el derecho internacional, con la jurisprudencia del derecho internacional.
Los jóvenes abogados, pues lastimosamente muchos de estos temas no son de discusión en los claustros universitarios. ¿Quién conoce derecho internacional del trabajo? Son muy pocos. Por lo tanto, hay una cruzada que se tiene que desarrollar aquí, porque sí, conforme también se ha mencionado, el juez, si verdaderamente no conoce el tema, si el juez en verdad desarrolla su actividad en términos que no son consonantes con lo que la ley establece, si es que los abogados no se colocan delante de ese juez displicente, es probable que ese procedimiento termine siendo mediocre, que ese procedimiento carezca de esa funcionalidad que esperamos de él. Ayer también escuchábamos de un expositor decir pues que eran los abogados de oficio en materia penal quienes están desenvolviéndose en mejores términos que un abogado que no tenga esa condición. ¿Qué es lo que nos hace sugerir esa tendencia de que verdaderamente estamos en retraso? Aquellos que desarrollamos la actividad profesional liberal frente a esta suerte de advertencia, nos hace ver pues de que no hay una adecuada preparación. Y si esa adecuada preparación va a mantenerse dentro de ese dilema, lo que va a ocurrir es pues que vamos a tener no solamente litigantes que no desarrollan su actividad, sino jueces que un tanto arrastrados por esa inoperancia de estos colegas, hará pues que ese procedimiento lleve seguramente dentro de un cauce equivocado lo que será finalmente el fallo. Esa colaboración adicionalmente pues, o esa falta de colaboración, porque la ley habla de la falta de colaboración. La falta de colaboración, el juez, dentro de las determinaciones y sanciones que tiene por imponer, va hasta las 50 URP. O sea, que existan 50 URP de sanciones, y ya lo hemos escuchado, son solidarias, hace ver pues que el nacimiento de este otro procedimiento estrictamente coercitivo tiene una razón que es fundamental, y esa razón fundamental es que el juez de trabajo va a desarrollar su actividad fundamentalmente para que el proceso de conciliación ahí se termine absolutamente todo cuanto tenga que discernirse. Y en este dominio cabe en todo caso la reflexión que existe frente a los jueces norteamericanos. Los jueces norteamericanos son grandes conciliadores, y son grandes conciliadores fundamentalmente porque tienen exactamente las herramientas que la ley actual le ha prodigado a los jueces de trabajo, con el afán de que en lo posible las conciliaciones sean la diferencia a verificar. Y en Estados Unidos el 98% de los procesos se concilian, el 98%. Vale decir que solamente el 2% de las causas que se tramitan en ese país son sentenciadas por un juez. Vean ustedes, es más o menos lo que esta ley trata de llevar adelante como propuesta. Por eso es que tiene dos conciliaciones para los procesos que son complejos. Porque será entonces, dentro de esas dos conciliaciones, que el juez va a conocer de repente, tan solamente por un gesto, o a lo mejor por una diatriba, o vaya uno a saber por algún desliz, qué es lo que está detrás de todo este procedimiento que recién está tomándolo a su consideración. Por todas estas razones, a este juez pues